entrar de lleno a nuestro tema de esta noche, cuyo título es Apocalipsis 12 y 13. Sin embargo, antes de platicar un poco de Apocalipsis 12 y 13, mañana terminamos este tema hablando ya de Apocalipsis 13. Vamos a hacer un pequeño repaso y también vamos a ver cómo todo lo que vimos en Daniel 2, en Daniel 7, Daniel 8 nos lo presenta de otra manera. Entonces, vamos a avanzar allá, por favor. Y vamos a recordar que en Daniel 2 vimos una estatua con la cabeza de oro, los brazos y el pecho ¿de qué eran? De plata. El vientre y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro, muy bien, y los pies era barro cocido mezclado con hierro, muy bien. Vimos entonces que el mismo Daniel le dijo a Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro. Y en Daniel 7 vimos que era un león con alas. Esa era Babilonia, que gobernó del 606 antes de Cristo al 538. Luego vimos que una noche murió Belsasar, el rey de Babilonia, en manos de Darío el Medo, y empezó el reino de los medos y los persas en el año 538 antes de Cristo hasta el año 331 de Cristo, representados por la plata y también representados por el oso. Pero el oso tenía una pata más grande que la otra. ¿Por qué era eso? Porque uno eran los persas y los otros eran los medos. Vimos en que el tercer reino, que es el bronce, es Grecia, que gobernó el mundo antiguo del año 331 al año 168 años antes de Cristo. Era leopardo con 4 alas, era súper veloz, pero tenía ¿cuántas cabezas? 4. Eso no hemos dicho por qué tenía 4 cabezas, ¿verdad? ¿O sí? No, hoy lo vamos a explicar al ver Daniel capítulo 8, por qué tenía 4 cabezas. Y luego Roma, que Daniel lo describe como una bestia espantosa y terrible y poderosa en gran manera, que todo lo destruía con sus pies. Roma empezó a gobernar 168 años antes de que Cristo naciera y gobernó hasta el año 476 después de Cristo, cuando las tribus bárbaras invadieron Roma, y Roma ya no fue capaz de gobernarlo a través de los emperadores romanos. Y entonces empieza a surgir lo que es Europa. Muy bien, continuamos. Vimos que los 10 cuernos o los 10 reinos en los que se dividió Roma, cuando Roma terminó su poder en el año 476 de nuestra era, entonces surgieron los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios, tal como la profecía lo había dicho. Roma se dividió en 10 naciones, pero decía que iba a surgir un poder nuevo aparte de estos 10, el cual iba a destruir a 3 de ellos. ¿Se recuerdan ustedes a qué 3 destruyeron? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Fueron los que fueron destruidos por este nuevo poder, que dejó de ser un poder político y se convirtió en un poder religioso. Muy bien. ¿Y qué más nos decía del cuerno pequeño en el capítulo 7 de Daniel, versículo 25? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y vimos entonces también que un tiempo es un año hebreo de 360 días, 2 tiempos, 720 días, la mitad de un tiempo, la mitad de un año, 180 días, 1260 días. Pero como es profecía, ¿a cuánto equivale? A 1260 años. Ahora, ¿cómo hicimos para calcular el año en que empezaba? Porque la Biblia decía que iba a gobernar durante 1260 años, y aunque Roma cayó en el 476 como un poder de emperadores, en el año que acabamos de ver estábamos 1700,
En el año 476 dejó de gobernar como un gobierno de emperadores, pero en el año 538 empezó a gobernar como un poder religioso. Entonces, las cuentas que hicimos es que se inició en el año 538, como dice acá, le sumamos el tiempos y medio tiempo, 1260, ¿qué año nos da como resultado? 1798. Ahora, ¿qué sucedió en 1798? Bueno, 1798 está en medio de una etapa muy importante en la historia universal, como lo es la Revolución Francesa, que empezó en 1789. Pero en el año 1798, Napoleón Bonaparte manda a tomar preso al Papa Pío VI. En aquel entonces gobernaba toda Europa a través del poder papal. ¿Cómo se llamaba el general que envió Napoleón Bonaparte a capturar al Papa? Alejandro Berthier. Muy bien. Todo esto fue lo que vimos ayer. Y entonces aquí hay una imagen que alguien dibujó de cuando el Papa fue tomado preso y murió en cautiverio dentro de una cárcel. Recibió una herida mortal y se acabó el poder que ejercía el poder papal a través de la Iglesia Universal en Europa en aquellos años. Todo eso está en la historia. Eso no está en un libro evangélico, en un libro adventista. Todo eso está en la historia. Durante esos 1260 años, los científicos y los historiadores le llaman a esa edad la edad del oscurantismo, cuando el poder que ejerció la Iglesia católica en el mundo gobernó, que no avanzó la ciencia, no avanzó el arte, no avanzó nada. Se le llama la edad del oscurantismo. Y los métodos que utilizaron para perseguir a quienes querían mantenerse leales a Dios se le llama la Santa Inquisición. Y ustedes pueden buscar en YouTube, pueden buscar en cualquier buscador, en Google, pueden buscar en Wikipedia, todo lo que les estoy diciendo. Busquen la Santa Inquisición y van a ver ustedes la crueldad con que la Iglesia persiguió a aquellos que querían guardar la santa ley de Dios. Ahora sí vamos entonces a ver la última parte de Daniel en el capítulo 8 y dice el versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. ¿Qué significan los cuernos? Reinos. Entonces, no puede estar hablando de Babilonia porque Babilonia tenía solo un rey. ¿Quién gobernó a través de 2 reinos? Los medos y los persas. Ya no está hablando de Babilonia porque Babilonia ya estaba a punto de terminar y estaba a punto de empezar el gobierno de los medos y los persas. Entonces, este carnero simboliza a los medos y los persas. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, así como las patas del oso, una era más grande que la otra. Entonces los cuernos eran uno más grande que el otro, significa los medos y los persas. Y el más alto creció después. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él. Cuando habla de ninguna bestia podía parar delante de él, es decir, ninguna nación, ningún gobierno podía luchar contra este carnero. Y no había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mas yo consideraba esto y he aquí un macho cabrío venía del lado de poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Cuando hay una emergencia y usted llama por teléfono a una persona y dice, venite, pero venite ¿qué? Venite volando, ¿verdad? ¿Y será que la persona va a correr y va a volar? No, es un símbolo de que se apure. Ahora, este macho cabrío corría tan rápido que parecía que sus pies no estaban tocando el suelo, sino que iba ¿qué? Volando.
No tocaba, dice, la tierra con sus pies. Versículo 6. Bueno, y dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Cómo se llama? ¿A quién representa este cuerno notable? Este cuerno notable de Grecia, porque aquí ya está hablando de Grecia. Grecia era la que venía veloz. Era Alejandro Magno, Alejandro Grande. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Siguiente. Y lo vi que llegó junto al carnero. El carnero son los medos y los persas. Y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Es decir, terminó con los 2 reinos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. Muy bien, voy a explicar por qué se quiebra un cuerno. ¿Quién es ese gran cuerno de Grecia? Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía más o menos la edad de los jóvenes que están sentados acá cuando tomó las armas. Y le encantaba la guerra, le encantaba el combate, le encantaban las peleas. Y dirigió un ejército que se fue haciendo tan grande que fueron conquistando nación tras nación, incluyendo a los medos y los persas. La historia cuenta que tenían aproximadamente 15 años de estar combatiendo, cuando iban ya a cruzar un río que les iba a permitir pasar a la India. Y el ejército se sublevó y le dijo a Alejandro, nuestro general: hemos hablado, ya no vamos a seguir peleando, danos un descanso, queremos regresar a Grecia, tenemos 15 años de no ver a nuestras familias, a nuestros hijos, estamos combatiendo y peleando, ya hemos vencido tantas naciones. Y antes de pasar a la India, lo convencen de regresar a Grecia. Cuando él regresa a Grecia, celebrando las victorias, celebrando las riquezas que tienen y todos los países que han vencido, él agarra la copa de Hércules, a la cual le cabían 5 litros de líquido, y él lo llenó con sidra, que en aquel entonces la sidra es lo que hoy sería como la cerveza más o menos. Y entonces él viene y en la copa de Hércules bebe los 5 litros de cerveza. Y esa noche muere de una intoxicación y de una gran fiebre. Es decir, pasa peleando 15 años, logra dominar el mundo de aquel entonces, el viejo mundo, y muere. Joven, de 30 y algo de años. Muere joven. Y entonces, él solo tenía un hijo. Pero el hijo no tenía sus capacidades y facultades mentales en orden. Y no podía ser nombrado el rey de Grecia. Entonces se tomó la decisión que sus 4 principales generales, y eso está en la historia, tú puedes buscarlo: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, los 4 grandes generales de Alejandro Magno, empiezan a gobernar Grecia. Es decir, él peleó, luchó, pero no gobernó realmente. Los que gobernaron fueron sus 4 generales. Versículo 7. No, ya íbamos por el 9, ¿verdad? Perdón. Versículo 10. Habla ya del cuerno pequeño. Alejandro Magno era un cuerno grande, pero ahora está hablando del cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, dice el versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Este cuerno pequeño que hemos descifrado la noche anterior iba a echar por tierra la verdad, y también iba a cambiar la ley, es lo que dice la Biblia. Y no hay ninguna otra iglesia
que sus autoridades y su poder hayan cambiado la ley. No hay. Vamos a ver un resumen hasta acá de lo que nos enseñó capítulo 2, 7, 8. Y no vamos a ver el 11 y 12 por falta de tiempo. Pero quiero decirles que a partir del capítulo 11 el libro de Daniel ya no usa símbolos. Y te lo digo porque un día puedes estudiar tú Daniel 11 y 12, que es muy interesante, pero no usa símbolos. Ya menciona a Grecia como Grecia, ya no lo representa de ninguna otra manera. Y te lo digo porque ahí vas a encontrar una serie de fechas, de años. 1335 años en el capítulo 12, 1290 y 1260, que no vamos a hablar de eso. Pero dice una persona que para los adventistas es muy importante, es catalogada profeta, Elena White, y esto es para los adventistas, que cuando estudias la profecía debes respetar el símbolo como símbolo, y donde no hay símbolos, lo literal como literal. En el capítulo 2, Babilonia está representado como el oro, en el capítulo 7 como león, en el capítulo 8 ya no aparece, ni en el capítulo 11 y 12. Medo-Persia es representado por la plata en el capítulo 2, en el capítulo 7 como oso, en el capítulo 8 como carnero, y en el 11:2 solo se le menciona. Grecia es representada en el capítulo 2 como bronce, en el capítulo 7 como leopardo, en el capítulo 8 como macho cabrío, y habla de él del versículo 3 al 15 del capítulo 11, y le llama por su nombre Grecia. El hierro representa a Roma en el capítulo 2, en el capítulo 7 es una bestia espantosa, en el capítulo 8 es el cuerno pequeño, y en el capítulo 11 está descrita del versículo 16 al 45, como Roma pagana. El barro cruzado con el hierro, de ahí surge el cuerno pequeño en el capítulo 7, cuerno pequeño en el capítulo 8, habla de él del 16 al 45 también, conocido como Roma papal, en su figura papal. La roca, que habla del capítulo 2, nos habla del juicio en el capítulo 7, del santuario en el capítulo 8 y como el juicio investigador en su totalidad. Cristo es presentado como rey en el capítulo 2, como juez en el capítulo 7, como sacerdote en el capítulo 8 y como libertador en el capítulo 11. Ese es el resumen del libro de Daniel. Pero necesitábamos entender esto para poder entrar al libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis es mucho más profundo y trae mucha más información para nosotros. Pero sin la base de Daniel es muy difícil entender el libro de Apocalipsis. Juan hace muchas referencias, como vamos a ver el viernes y el sábado, hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Hay que conocer el Antiguo Testamento para poder comprender el Nuevo Testamento. Muy bien, Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida ¿de qué? De sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer en el Antiguo Testamento siempre ha representado al pueblo de Dios. Dijimos que después de que Cristo murió, resucitó, Israel, Judá dejaron de ser el pueblo de Dios y ahora en vez de ser una nación se convirtió el pueblo de Dios en una iglesia conformada por todas las naciones del mundo y por todo aquel que cree en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, la mujer acá es una iglesia vestida de sol, y nos dice el libro de Malaquías que el sol de justicia es Cristo. Quiere decir que esta mujer está vestida de la justicia de Cristo. Es una iglesia que predica la justicia de Cristo, la salvación por la fe y no por las obras. Porque nadie se puede salvar por las obras. Lo único que sí es cierto es que las obras evidencian la fe. La luna está debajo de sus pies, quiere decir que ella está parada sobre una base que es la luna. Ahora, veamos los símbolos. El sol es Cristo. Nuestro sol que nos alumbra acá todos los días, les pregunto, ¿tiene luz propia o no tiene luz propia? ¿El sol tiene luz propia o no tiene luz propia? Sí tiene luz propia. ¿La luna tiene luz propia o no tiene luz propia? No tiene luz propia. ¿Qué es más grande, el sol o la luna? El sol. Ahora veamos esto. Si Cristo es el sol, brilla con luz propia y es lo más grande que hay.
La luna es algo que refleja la luz del sol, pero no tiene luz propia y es más pequeña. ¿Qué podrá ser algo que refleja la luz de Cristo, sobre la cual la mujer se para, la iglesia se para? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual la iglesia se para? La palabra de Dios. La luna simboliza a la Biblia, a la palabra de Dios. Y esta mujer dice que está encinta o está esperando, está embarazada. Es porque antes, en el Antiguo Testamento, estaban esperando al Mesías. Es decir, la iglesia, los hijos de Dios siempre han estado esperando a Jesús. Antes de que Cristo viniera, estaban esperando al Redentor. Pero ahora la iglesia también está esperando, ya no al Redentor, al Mesías, está esperando al Rey de Reyes. Es el mismo Jesús. Es decir, que desde Adán hasta el último cristiano, antes de que Jesús venga, todos han estado esperando a Jesús. En el Antiguo Testamento, las 2 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel. Y ya en la forma de iglesia simbolizan a los 12 apóstoles, a los cuales les fue dada la sana doctrina que nosotros hemos de aprender. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ya vamos a ver acerca de esta bestia. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Ustedes saben quién es el dragón? Es Satanás, pero la Biblia nos lo va a decir en unos versículos adelante. Satanás estaba listo, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Hubo en la historia del pueblo de Israel muchas matanzas de niños. Por ejemplo, cuando nació Moisés, Satanás pensó que Moisés iba a ser el redentor del pueblo. Y cuando iban a hacer, lo que mandó es que Faraón mandara matar a todos los niños varones de ese entonces. Cada vez que Satanás pensaba que iban a ser el Mesías, había muerte de niños. Y cuando Jesús nació verdaderamente, también hubo matanza de niños. El rey Herodes, líder del pueblo de Dios, mandó a matar a todos los niños porque él no quería que naciera Jesús y le quitara el reino a él y a su descendencia. Eso era lo que estaba haciendo Satanás. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón? Jesús. Es decir, que Jesús nació del pueblo de Dios. Él le dijo así a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto significa cuando Jesús ascendió al cielo. Y entonces, después de que Jesús asciende al cielo, versículo 6, la mujer huye al desierto, donde tiene preparado lugar por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿Cuántos días? 1260 días, que es igual a un tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí lo tenemos. Démosle otro clic ahí. Tiempo, 360 días, que en profecía son años. Tiempos, o sea, son 2 años, 360 por 2, 720 días. Medio tiempo, 180 días, 1260 años. Que iba a ser perseguida por el cuerno pequeño, pero que Dios también la iba a resguardar. Continuemos. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y tú puedes decir, bueno, ¿y no el diablo había sido arrojado antes? Porque ahora es después de que Jesús muere en la cruz y resucita, es lanzado el dragón, el Satanás. Aquí dice la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás. Y te voy a explicar por qué. Cuando Dios creó a Adán, lo nombró príncipe del mundo. Y dijo, tú vas a gobernar todo. Las bestias del campo, las bestias del mar y las bestias del aire te van a obedecer. Todo está hecho para ti. Él era el que gobernaba. Pero cuando se dejó vencer por Satanás, entonces Satanás se convirtió, en palabras de Jesús,
en el príncipe de este mundo. ¿Cuántos han leído que Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo? ¿Sí? Él le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Pero dice Colosenses capítulo 2 que Jesús lo venció en la cruz y al resucitar Satanás quedó totalmente echado. Y te voy a decir por qué. El libro de Job, antes de que Jesús viniera, nos dice que Satanás nos representaba al mundo en los concilios en el cielo. Y el que debía representarnos hubiera sido Adán, pero él se dejó vencer. Entonces nos representaba a Satanás. Pero desde que Jesús murió, y dice Colosenses 2 que expuso a Satanás ante el universo, ahora el que representa al mundo, te representa a ti y a mí ante Dios, es Cristo Jesús. Y Efesios dice que Satanás ya no es el príncipe de este mundo, ahora es el príncipe de los vientos. Ya no puede ir al cielo como antes de Jesús. Fue echado a la tierra con todo y sus ángeles. Muy bien. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, es decir, a la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron alas a la mujer, las alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo que habíamos visto. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Estamos hablando que desde el año 538 a 1798 habían habido 1260 años en que el poder que ejerció la Iglesia Universal fue contra los hijos de Dios, los que querían guardar los mandamientos de Dios. Y los torturó y los persiguió, y sí, muchos murieron, pero también muchos escaparon hacia Estados Unidos. Esa distancia entre continentes es que el agua no permitió que el poder, decimos bestia, pero en el sentido de poder, no pudiera perseguir a la mujer cuando la mujer llegó a Estados Unidos. Los barcos de las personas que huyeron y llegaron a Estados Unidos, y así se formó la nación de Estados Unidos. Pero dice acá que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra luego contra el resto de la descendencia de ella. Quiere decir que la mujer que llega como pueblo de Dios tiene una descendencia, y de esa descendencia queda un resto más pequeño, y la Biblia identifica como pueblo de Dios a ese remanente que dice acá: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Biblia identifica que cuando Cristo venga, el pueblo de Dios va a tener dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Dice Apocalipsis 19:10, y él me dijo, el ángel le dice a Juan: mira, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el que conserva las verdades más preciosas de Dios, tiene dos características según la Biblia: guarda los mandamientos de Dios y tiene profeta. Guarda los mandamientos de Dios y tiene profeta. Esa es la iglesia, ese es el remanente por el cual Jesús viene pronto. Aquí está la mujer y ahí está el dragón esperando devorar al hijo que había de nacer. Lo que te conté lo puedes encontrar también. La enciclopedia más fácil de ver es Wikipedia, pero tú lo puedes ver en Historia Universal. Continuamos. El Mayflower, que en español traducido es Flor de Mayo, es el nombre del barco que transportó a los llamados peregrinos desde Inglaterra, en el Reino Unido, hasta la costa de lo que hoy son los Estados Unidos de América en el año 1620. Cuando ellos llegaron en 1620, Estados Unidos estaba deshabitado, estaba desierto. Habían unas tribus que vivían allá. Tú has oído, los Cheyennes, los Apaches, etcétera. Pero era prácticamente un desierto Estados Unidos.
Ahí llegaron ellos en 1620. Debido a una serie de problemas en la nave, se vieron obligados a regresar en 2 ocasiones para repararla, poco después de zarpar. En un tercer intento, salieron por fin de Plymouth el 6 de septiembre y consiguieron llegar el 11 de noviembre. La nave transportó a 102 personas sin contar la tripulación. Fueron los primeros colonos en establecerse en la costa de Massachusetts, formando la colonia de Plymouth. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos español y en Estados Unidos hablan inglés? Porque a nosotros, los que vinieron a colonizar acá fueron españoles enviados por los reyes católicos. Sin embargo, en Inglaterra predominaba el protestantismo. ¿Qué es el protestantismo? Es que cuando Martín Lutero y otros reformadores dijeron, ¿por qué en nuestra iglesia, que era la iglesia universal, en aquel entonces la iglesia católica vendía algo que tú puedes buscar también como indulgencias? Y las indulgencias tú pagabas $50, $100 por una indulgencia y entonces tus pecados estaban perdonados. Y si tú pecabas mucho, pues comprabas más indulgencias. Pero Martín Lutero va por la calle y mira a una persona que va a la iglesia todos los domingos y la encuentra borracha. Y Martín Lutero le dice, ¿cómo tú, conociendo a Dios, estás haciendo esto y estás borracho? Y el borracho se saca una indulgencia. Le dice, ya pagué la semana pasada esta borrachera. Ya estaba perdonada una semana antes. Y entonces Martín Lutero se puso a pensar, ¿se puede comprar el favor de Dios? Y habló con el Papa y habló con los dirigentes de la iglesia y les dijo, no puede ser posible que la salvación se pueda pagar con dinero, que se pueda ganar con obras, porque entonces ¿para qué murió Cristo? Si nos pudiéramos salvar por guardar la ley y por las obras, no había necesidad de que Cristo muriera. Eso lo aprendió de Pablo. Y escribió 95 tesis acerca de la justificación por la fe y fue echado de la iglesia. Y cuando fue excomulgado y echado de la iglesia, se llevó consigo a mucha gente que creyó en la justificación por la fe y les llamaron protestantes o reformistas. Ellos son los que luego en el siguiente siglo viajan a Estados Unidos. Eran, por decirlo así, evangélicos. Entonces, América Latina nos colonizan católicos de España y a Estados Unidos lo colonizan personas de Inglaterra evangélicos. Y ahí hay una gran diferencia. Sigue diciendo acá, días antes del desembarco, los peregrinos firmaron en los camarotes de la nave un acuerdo por el que se comprometían a respetar ahí donde se asentaran una serie de normas, obligaciones y derechos, entre los que destacaba la libertad religiosa, que no tenían en Europa, y la libertad de opinión, que no tenían en Europa. Tanto ansiaban y que tanto les negaban en su país. Arribaron en noviembre de 1960, recordándolo al año siguiente, el último jueves de noviembre. ¿Cómo se le llama a la celebración que hace Estados Unidos el último jueves de cada noviembre? El Día de Acción de Gracias. Es por esto. Cuando huyeron de Europa y dijeron, no queremos más rey, ni queremos más papa. Eso es lo que dice la historia que ellos dijeron. No queremos más rey, ni queremos más papa. Queremos libertad de conciencia. Y fundaron su constitución en 2 principios, en la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. La libertad de conciencia es que puedan tener la religión que quieran. Y la religión de pensamiento es que cada uno puede pensar por sí mismo, sin que lo maten por decir que la tierra es redonda. Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar. Mañana vamos a terminar de ver Apocalipsis 13. Solo voy a dejar una introducción hoy. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esta bestia es igual a la del capítulo anterior, 12, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Un nombre qué dice? Blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Quién era leopardo? Grecia, sí. Pero este no era un leopardo, parecía un leopardo. Y sus pies como de oso. ¿Quién era el oso? Medos y los persas. Y su boca hablaba como león. Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono grande autoridad. Y te voy a explicar por qué esta bestia tenía esas 10 cabezas, sus 10 diademas.
era porque representaban las 7 cabezas a Asiria, Egipto, que fueron pueblos que persiguieron al pueblo de Dios antes de Babilonia. No se le presentó a Nabucodonosor porque eso ya era tiempo pasado para ellos. La profecía te enfoca hacia dónde, hacia el futuro, no hacia el pasado. Entonces, Asiria persiguió al pueblo de Dios, Egipto persiguió al pueblo de Dios, Babilonia persiguió al pueblo de Dios, Medo-Persia persiguió al pueblo de Dios, Grecia también, Roma y el sistema papal persiguió a todos aquellos que querían guardar los 10 mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. Sigamos. El versículo 2 dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, ese ya lo leímos, continuemos, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando tú comparas la Biblia con la historia, no te queda de otra. De Roma se desprendieron las 10 naciones bárbaras. El poder que ejerció, el poder religioso que surgió como cuerno pequeño, la Iglesia Universal, destruyó a 3, a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos. Y luego gobernó toda Europa, bendiciendo a los reyes y quitando reyes. Pero en 1798, el Papa Pío VI fue llevado preso a Francia y murió cautivo. Y entonces es una herida de muerte. Y el Times de Nueva York de ese año dijo, la carátula dice: la Iglesia Católica sufre una herida de muerte. Yo voy a hacer el resumen que hice anoche. Yo no estoy juzgando a la Iglesia Católica ni a los católicos. Tengo familia católica, tengo familia y amigos que yo estimo y amo y son fieles a Dios en lo que conocen y en lo que saben. También conozco adventistas de nombre, ¿sí? La religión no te va a salvar, te va a salvar solo Cristo Jesús. Los judíos, siendo el pueblo de Dios, crucificaron a Jesús, ¿sí? Por eso yo predico con tranquilidad, porque te digo, a ti Dios no te va a juzgar por lo que hacen quienes te dirigen. Dios te va a juzgar por tu relación, por lo que tú tienes con Cristo Jesús. Así que si mis dirigentes se equivocan, ellos darán sus cuentas. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia y lo que la historia enseña, cómo se ha cumplido la palabra de Dios. Y entonces, en 1798 recibe una herida mortal, pero no es sino hasta el siguiente siglo, bueno, a los siguientes 2 siglos, en 1800 los obispos reunidos en Florencia eligieron un nuevo papa, pero permanecieron bajo perfil hasta 1925, en que Mussolini, él era un gobernante de Italia, devolvió al papa los estados pontificiales por conveniencias políticas. A partir de entonces empezó a crecer nuevamente el poder político de Roma. Él le permitió independizarse como país al Vaticano. ¿Desde qué año? 1925, el Vaticano es un país, desde 1925. Y entonces permitió la unión de la Iglesia y el Estado, porque el que gobierna el país allá, también gobierna la Iglesia a nivel mundial, ¿sí? Cuando un papa quería visitar Estados Unidos cerraba sus puertas, porque Estados Unidos fue un país evangélico. Surgió como un país evangélico y la religión era evangélico en todo el país. No había iglesia católica hace 50 años en Estados Unidos. Sin embargo, hubo un presidente que quiso invitar al Papa, Harry Truman. Vamos a ver acá la siguiente. Y quiso tener un embajador de los Estados Unidos, del Vaticano en Estados Unidos, pero la población no lo dejó. Hubo manifestaciones y dijeron: ¿cómo? Si nosotros nos venimos huyendo de los reyes y de los papas. Y aquí establecimos la democracia, por eso ellos eligen a sus presidentes. Es un país republicano y no pudo hacerlo. Pero en 1983 gobernó el primer presidente católico en Estados Unidos. El primer presidente católico en Estados Unidos, todos habían sido evangélicos. Se llamaba Ronald Reagan.
Y él reanuda relaciones diplomáticas con el Vaticano sin encontrar ningún tipo de problema o oposición. En 1989, el mundo estaba dividido por la cortina de hierro y Gorbachov firmó un concordato con Juan Pablo II, el papa que gobernaba en ese entonces, luego de haberse reunido con Reagan en la isla de Malta, mismo que permitió la caída del muro de Berlín. Y en ese entonces cayó el comunismo. Cayó el comunismo a finales de los años 80 y en 1990 ya no había comunismo y se le agradeció porque el comunismo creó muchos problemas en el mundo, guerras. Aquí mismo vivimos un conflicto armado durante 36 años. Nicaragua, Cuba. Pero en 1994 la revista Time nombró a Juan Pablo II el hombre del año porque gracias a la influencia mundial que él tuvo, cayó el comunismo. Versículo 4 dice, Apocalipsis 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Vamos a hablar primero de lo que es blasfemias. Hoy me alargué un poquito, pero ya vamos a terminar. Juan capítulo 10 nos dice que es una blasfemia. Entonces los judíos, dice el versículo 31, volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les preguntó, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces llamar Dios. Cuando Jesús se fue, dice Juan capítulo 16, estaba por irse y dijo a sus discípulos, no tengan temor de nada, que no se turbe su corazón. Creen en mí, creen en Dios. Así como yo me voy a ir, les prometo que voy a enviar a un consolador que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir en lugar mía. Ya no voy a estar yo con ustedes, pero a ustedes les conviene que venga Él. Les conviene que venga Él porque Él va a poder estar con ustedes siempre y va a estar con ustedes y en ustedes. Entonces Jesús dejó como representante de Él al Espíritu Santo acá entre nosotros. Sin embargo, vieron que dice que en una de sus cabezas había un nombre de blasfemia. La tiara papal dice Vicarius Filii Dei, es decir, el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Haciendo a un lado el Espíritu Santo y dice, no, yo soy ahora el que está en vez de Cristo acá. ¿Sí? Y la blasfemia dice es que tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Y la otra blasfemia, versículo 2 de Mateo 9, dice, ahí le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús. ¿Podía Jesús perdonar pecados? Sí. Entonces algunos escribas pensaron dentro de sí, blasfemias dice. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Entonces el hombre se levantó y se fue a su casa. Pero ellos dicen, este hombre perdonando pecados, blasfemias, dice, el hombre que dice que puede perdonar pecados, ¿qué está haciendo? Una blasfemia. Pero la iglesia universal instauró un sistema en el cual tú te puedes confesar con un hombre y él te perdona los pecados. ¿Perdón? Yo les he dicho, si tienen una duda, un comentario, lo pueden hacer. Aquí estamos aprendiendo, no lo vean como una cátedra. ¿Sí? Muy bien. Con esto ya terminamos entonces. Solo para que recordemos los 42 meses que mencionó este versículo. 42 por 30, 1260 días. Quiere decir que en la Biblia vamos a encontrar 3 formas este mismo periodo. Como tiempo, si la mitad de un tiempo,
como 1260 días o como 42 meses. Mañana vamos a ver más despacio Apocalipsis 13. Hoy solo quería dejar la introducción. Terminamos con nuestro versículo que ha sido nuestro tema de esta semana, Romanos 13. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así el amor es el cumplimiento de la ley. Vestíos del Señor Jesús y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no fomentéis los malos deseos de la carne. Que el Señor les bendiga.